Jefferson. Sí, dale. Carlos que presente. Buenas noches. Buenas noches, nosotros somos el grupo número uno. Vamos a hablar de las pruebas de signo virtual. Este grupo está compuesto por Jefferson Jiménez, Juan Lorenzo, Juan Carlos del Rosario y su servidor Albert Batista. Los temas que nosotros vamos a tocar son la prueba del signo y su objetivo en la estadística, cuándo se usa la prueba del signo y cuáles son sus requisitos, cómo se realiza una prueba de signo paso a paso, cómo se interpretan los resultados obtenidos de una prueba de signo y cuáles son las ventajas y desventajas de las aplicaciones de la prueba. Los dejo con mi compañero. Muy buenas noches. Mi nombre es Jefferson Jiménez. Yo voy a estar hablándoles sobre qué es la prueba de signo y cuál es su objetivo en la estadística. Bueno, la prueba de signo es una prueba en la estadística no paramétrica que se utiliza para analizar si existe una diferencia significativa entre dos conjuntos de datos relacionados. Eso se llama no paramétrica. ¿Por qué se requiere que los datos sigan una distribución normal? Lo que hace muy útil cuando se trabaja con muestras pequeñas, cuando se conocen las características de, por ejemplo, de una población. Si una prueba, si una prueba compara las observaciones de una misma, lo muestra en dos momentos diferentes. Un ejemplo, un antes y un después de una, por ejemplo, de un tratamiento. Uno compara dos muestras relacionadas en lugar de fijarse en una pequeña diferencia, solo se considera que la diferencia fue positiva o fue negativa. El objetivo principal de la prueba de signo es determinar si los cambios observados ocurrieron por casualidad o si realmente existe una diferencia significativa en las dos mediciones. Para ello se cuentan los signos, por ejemplo, positivo y negativo, si se realiza una prueba y se realiza una prueba de hipótesis. Un ejemplo, una investigación desea saber si un curso de capacitación mejora el rendimiento de los empleados. Para ello se evalúa a 10 trabajadores, un antes y un después del curso. Por ejemplo, el empleado del 1 al 10, como son 10 trabajadores, un antes y un después. Por ejemplo, el empleado 1 sacó un 70, después un 75, el segundo sacó un 80, después sacó menos 78, el tercero sacó un 65 y aumentó 68. Eh, el primero salió positivo con el signo de más, el segundo negativo, el tercero positivo. En estos casos, como son 10, 7 sacan positivo y 2 sacaron negativo. Entonces uno no se tomó en cuenta. Esto considera que la mayoría de los resultados fueron positivos y existe una evidencia en curso que ayuda a mejorar el rendimiento de los empleados a través de esta prueba de signo, Para confirmar si hubiera mejoras significativas, significa que se calcule el valor P y se compara a nivel significativo, ya que su objetivo compara, ya que su objetivo positivo o negativo compara un antes y un después. Hasta aquí mi participación y le dejaré con mi compañero. Ok, siguiente. Gracias. Bueno, ¿cuándo se utiliza? La prueba del signo se utiliza en situaciones de muestras relacionadas o pares combinados. Por ejemplo, mediciones de antes y después en los mismos sujetos o para probar hipótesis sobre la mediana de una población. Se eligen en los siguientes escenarios, en los datos ordinales o continuos, sin distribución normal. Este sucede cuando los datos son de escala de calificación, como excelente, bueno o malo. El enfoque exclusivo en la dirección del cambio se refiere solo cuando le interesa saber si el valor aumentó o disminuyó entre una condición y otra. También está el tamaño de muestra, pequeños. Es muy útil cuando el número de datos es reducido y no se pueden validar supuestos estadísticos complejos. Los requisitos para aplicarla, bueno,
Para poder aplicar, cámbiala, la última, por favor. Ahí, dale ahí. Para poder aplicar la prueba del signo, tu estudio debe cumplir con los siguientes tres requisitos básicos. El primero es que los datos deben ser pares dependientes. En el caso de dos muestras, cada observación del primer grupo debe estar directamente emparejada con una observación del segundo grupo. La variable debe ser al menos ordinal. Es decir, que los datos deben poder ordenarse o compararse entre sí para determinar cuál es mayor y no se puede usar con datos puramente nominales. El tercero es la independencia entre los pares. Aunque los datos dentro de cada par son dependientes, cada par o individuo analizado debe completamente independiente de los demás componentes de la muestra. Un ejemplo sobre los empates es que si al comparar el antes y el después, el valor es exactamente el mismo, se considera un empate. La prueba del signo elimina estos datos del análisis, lo que reduce el tamaño efectivo de tu muestra. Hasta aquí mi participación. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Lorenzo y yo le voy a hablar sobre la prueba de signo y sus pasos correspondientes para cada uno de estos. Primero, paso uno es plantear las hipótesis, que estas serían hipótesis nula con su signo de referencia HO. Esta asume que no hay cambio de diferencia o efecto. Un ejemplo es el nuevo medicamento no tiene efecto en comparación al tratamiento antiguo. La otra sería hipótesis alternativa con su signo H1, que éste asume que sí existe un cambio o diferencia. Por ejemplo, el nuevo medicamento sí tiene un efecto medible. El paso 2 es organizar los datos. Se colocan los datos en una tabla con las dos mediciones que se van a comparar. Por ejemplo, el antes y el después. El paso 3 es calcular las diferencias de ambos. Ejemplo, se resta y de antes para obtener la diferencia entre cada par de datos. Paso 4, asignar los signos. Estos serían la diferencia positiva, diferencia negativa y diferencia igual a cero, que esta se elimina. Paso 5, contar los signos de cada dato. Se cuentan los signos positivos y negativos. Este sería el estadístico de prueba, que es menor de los dos conteos. Paso 6. Elegir el nivel de significancia. Se selecciona el nivel de significancia, que normalmente es A igual a 0.05. Paso 7. Comparar el valor crítico. Se busca el valor crítico en la tabla de prueba del signo y se compara con el estadístico obtenido. Paso 8 y por último sería tomar la decisión. Si el estadístico es menor o igual al valor crítico, se rechaza. Y si este es mayor, no se rechaza. Esto sería todo de mi parte. Le toca a Jefferson. Muy buenas noches, mi nombre es Jefferson Jiménez. Yo estaré explicando sobre este siguiente tema, que es cómo se interpretan los resultados obtenidos en una prueba de cine. Bueno, ¿cómo se interpretan? Ya que la prueba de signo se basa en la comparación del valor P, probabilidad, y el nivel de significancia A, que normalmente es 0.05, que esto equivale a un 5%. Antes de realizar cierta prueba, se plantean dos hipótesis: hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula: no existe una diferencia significativa entre dos mediciones, lo que los cambios observados se deben al azar, porque es una hipótesis nula.
ya que una hipótesis alternativa, si existe una diferencia significativa entre las dos mediciones, estas se pueden realizar haciendo cálculos que obteniéndolo da el valor de P y la decisión se toma de la siguiente manera. El primer punto, si el valor P es menor o igual a 0.5, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe una diferencia significativa entre las dos muestras. Pero si el valor de P es mayor a 0.5, no se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que no hay evidencia suficiente para afirmar que existe una diferencia significativa. Un ejemplo, supongamos que una investigación realiza la prueba de signo para evaluar si un medicamento disminuye la presión arterial en un grupo de pacientes. Después de realizar la hipótesis, obtenemos que el valor de P es 0.2, pero como el valor de 0.2 es menor a 0.5, se rechaza esa hipótesis nula, porque el valor es menor del promedio, que es 0.5. En conclusión, si existe una evidencia significativa o estadística suficiente para confirmar que el medicamento produjo una dimensión significativa de la presión arterial, eso significa que la hipótesis es nula. Ahora, supongamos que el resultado hubiera sido 0.18. En conclusión, no existe una evidencia suficiente para demostrar de que el medicamento significativo puede alterar la presión arterial. Hasta aquí mi participación, lo dejo con mi compañero. Buenas, a mí me toca el último tema, que básicamente se trata de sobre cuáles son las ventajas, desventajas y aplicaciones de la prueba del signo. Como con todo ya lo recopilado, con todos mis compañeros en lo que va a la diapositiva, la ventaja de la prueba del signo es, o sea, que es una manera fácil de interpretar y aplicar para el entendimiento de nosotros, de lo que suministra y de lo que entendemos los datos. Dice también que no requiere que los datos sigan una distribución normal. Lo importante en este caso es que la información sea precisa y no haya pérdida en ningún tipo de datos. Dice también que puede utilizarse con muestras pequeñas, vaya la redundancia, que dé el mismo resultado, no importa el método. Dice también que es útil cuando los datos son ordinarios o contienen valores apíticos. Entonces, una de las desventajas también de la prueba del signo es que tiene mayor potencia estadística que otras pruebas, como la prueba más. También dice que solo se considera el signo de las diferencias, más o menos, no su magnitud. Requiere observaciones independientes, o sea que hay que ser un poco más minucioso en el tema de los datos, y que también puede perder información al ignorar el tamaño de los cambios. O sea, al ignorar el tamaño de los datos pueden haber ciertas pérdidas de informaciones y la información no puede ser tan precisa como el tema de los datos. También dice que la aplicación puede ser de la prueba de signo. Nos sirve comparar mediciones de antes y después de un tratamiento, como conversaba nuestro compañero Jefferson. Evaluar también cambios en estudios médicos o psicológicos, analizar encuestas con escalas ordinales, por ejemplo, algo de satisfacción que tú pones como un tipo dashboard, de que tú puedas ver el dato analizando las encuestas de dos grupos de personas. Y por último, comparar el desempeño de un proceso antes y después de una mejora. Eso va mucho de la mano con lo que comentaba nuestro compañero Loren. Eh, entonces, en conclusión, hay más signos positivos que negativos, ¿sí? Como podemos ver en esta tabla de ejemplos sencillos de negativo, por lo que la prueba de signos puede indicar que el nuevo método, si mejora, las calificaciones serían un método de forma significativa. Sin más, esto fue toda la exposición del grupo número 1 virtual. Espero que haya podido entender y nada, feliz resto de la noche a todos.